Dicen que la potencia máxima emitida por un trombón es de unos 6 vatios, pero esta potencia es la medida a la salida del sonido por la campana del trombón, donde hemos puesto aquí este punto 1. Nos piden calcular la intensidad en este punto 1 y luego también la intensidad en un segundo punto que hemos llamado 2, que está a 2 metros de esta campana del trombón. Bueno, primero vamos a calcular a qué intensidad corresponde este dato de potencia a la salida del trombón y luego vamos a irnos después a los 2 metros. Cuando lleguemos a los 2 metros habrá que tomar alguna suposición sobre cómo se radia el sonido desde el trombón hasta que llega aquí. Vamos primero con el punto 1. Del dato de la potencia podemos conocer la intensidad. ¿Cómo? Sabemos que intensidad es igual a energía entre unidad de tiempo y entre unidad de superficie. Bien, pero energía entre tiempo, eso es potencia. Luego podemos poner que la intensidad va a ser potencia por unidad de superficie. Bien, ya lo tenemos. Entonces, bueno, la potencia son los 6 vatios, pero ¿qué superficie? La superficie sería la de un círculo, una tapa con forma de círculo que cubre esta salida del trombón, ahí. Bueno, entonces para saber el área de un círculo, porque todo el sonido que sale del trombón va a salir por ahí, entonces esos 6 vatios de potencia van a estar, esa energía que se distribuye por unidad de tiempo y por unidad de superficie, va a salir por ahí, por esa superficie de ese círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Bueno, pues el área de un círculo es pi, 3 a 3,14, por el radio de ese círculo al cuadrado. Bueno, ¿cuál es el radio de este círculo? Vamos a tomar como suposición que el radio de la campana del trombón es como 10 centímetros, a 0,1 metros. Ahora nos vamos con ese dato a la fórmula de la superficie y tenemos que es 3,14 por 0,1 metros al cuadrado. Y esto aproximadamente viene a ser 0,03 metros cuadrados. Vale, pues ahora ya nos vamos a la expresión para la intensidad en función de potencia y de superficie y sustituimos potencia 6 vatios, superficie 0,03 metros cuadrados. Y esto aproximadamente nos sale pues una barbaridad, que son 200 vatios entre metro cuadrado. Eso sería la intensidad justo ahí en el punto 1, a la salida de la campana. Si en una orquesta las trompetas estuvieran soportando esta intensidad de los trombones que tienen justo detrás, pues adiós trompetistas. Es demasiado alta, pero por suerte nadie escucha el trombón, o no normalmente metiendo la cabeza aquí en la campana, sino, pues por ejemplo, a estos 2 metros de distancia. ¿Qué ocurre en estos 2 metros de distancia? Bueno, pues que tenemos que hacer, decíamos antes, alguna suposición sobre cómo se radia el sonido, la onda sonora, desde que va sale de 1 hasta que llega a 2. Bueno, sabemos que cuando una onda sale por un tubo y se encuentra con una salida, con una rendija, en este caso con una apertura circular, dependiendo de cómo es su longitud de onda comparada con el diámetro de esa apertura, en este caso el diámetro que es 2 veces el radio, que sería, vamos a poner así, diámetro, y aproximadamente si hemos tomado 0,1 metros el radio, pues el diámetro será aproximadamente 0,2 metros. Pues si la longitud de onda es mayor que ese diámetro, entonces va a haber difracción. Difracción quiere decir que cuando sale el sonido de ese círculo, en lugar de ir así, vamos a ponerlo así, propagarse, vamos a poner los frentes de onda así. O sea, todo lo que está aquí, de alguna manera lo estamos diciendo, todo lo que está aquí, toda esta energía de aquí, la vamos a tener luego aquí. Estamos suponiendo que no hay pérdidas por absorción y demás. Eso sí, si no hay difracción, pero si hay difracción, la onda se va a doblar, se va a distribuir más o menos homogéneamente en todas las direcciones y hacemos la suposición de que si ese es el punto 1, la salida de la campana, vamos a imaginar que toda la energía, si hay mucha difracción, se distribuye pues como ondas concéntricas, circulares concéntricas. Estamos suponiendo que hay una onda esférica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así. Se está distribuyendo en una superficie esférica alrededor de esa campana del trombón. Bueno, pero esto no lo sabemos, tenemos que calcularlo, tenemos que ver si esa lambda
que sale de esta onda sonora que sale por aquí, por la campana del trombón, es mayor o no es mayor que el diámetro de la campana del trombón. ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, vamos a ver, sabemos que cuanto más alta la frecuencia, si la frecuencia es muy alta, la longitud de onda es muy pequeña, ¿vale? Y al contrario, si la frecuencia es muy baja, la longitud de onda es muy grande. Entonces, en principio, frecuencias graves van a corresponder a longitudes de onda grandes y es más probable que haya esa difracción. ¿Qué hacemos? Vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a imaginar, a pensar cuál es la frecuencia más alta que normalmente va a llegar un trombón. Podemos consultar a un trombonista, una trombonista o un tratado de orquestación y vamos a encontrar que, bueno, tomar como límite agudo de las notas del registro del trombón este Do5, pues es un dato bastante, bueno, sensato. Y ahora la siguiente pregunta que necesitamos es, vale, tenemos el Do5, ¿con esto sabemos ya la longitud de onda? Sí, porque si tenemos el Do5 podemos consultar su frecuencia y la frecuencia aproximadamente viene a ser unos 523 hercios. Si no nos acordáramos de esto, no tenemos manera de consultar, pues nos vamos al La4 y el A4 sí que sabemos que tiene la frecuencia 440 hercios. Bueno, nos va a servir. Si es para un cálculo aproximado, nos sirve. ¿De acuerdo? Hemos tomado este Do5, 523 hercios. ¿Cómo calculamos la longitud de onda? ¿Longitud de onda qué es? Es la distancia recorrida por la perturbación periódica, por ese medio, en este caso el aire, en el tiempo de un periodo. Bueno, entonces, como es en el tiempo de un periodo, sería la velocidad de transmisión, vamos a llamarlo c, que sería 340 metros por segundo, la velocidad del sonido del aire. ¿Por qué? Por el tiempo de un periodo, pues de mayúscula. Pero un periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. Entonces ya la sustituimos, tenemos 340 metros por segundo, la velocidad de transmisión del sonido del aire, por 1 partido por 523 hercios. Hercios que son ciclos por segundo. Y esto, aproximadamente, cuando hacemos el cálculo, nos salen 0,7 metros. Bueno, y ahora sí, ahora con este dato nos vamos a comparar esos 0,7 metros con el diámetro de la campana del trombón, que era 0,2 metros. Vemos que es mayor, entonces, en este caso, lambda D, tenemos que lambda, pues sí que es mayor que D, lo cual implica que va a haber difracción. Vale. Y muy importante, nos hemos puesto en el peor de los casos para que haya difracción, es decir, hemos ido a la nota más aguda que normalmente va a tocar el trombón, con lo cual hemos ido a la longitud de onda más corta, incluso en esas condiciones, peores condiciones, vemos que sí que hay difracción, con lo cual con las notas más graves del registro del trombón, por supuesto, esta condición se va a cumplir todavía más fácilmente, de sobra. Bueno, pues entonces ahora sí, ahora sabemos que a esa distancia, vamos a volver arriba, a la pantalla de arriba, que en este punto de aquí, en este punto 2, cuando llegue la onda, va a llegar como superficies esféricas, va a pasar por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en ese punto 2? Pues que estamos en una superficie esférica, así. Aquí está la campana del trombón y nosotros nos situamos, pues, por ejemplo, aquí, a 2 metros. Estos serían 2 metros. Y vamos a tener que aplicar otra vez de nuevo la expresión de potencia entre superficie para la intensidad. Bien, la potencia va a ser la misma, 6 vatios. Eso es la energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie que sale de aquí, por el disco de la campana. Eso ahora, esa energía, en lugar de distribuirse, esa potencia que eran 6 vatios, no lo he dicho bien, energía por unidad de tiempo, la potencia, en lugar de distribuirse por un disco, que era el disco que hacía de tapa de la campana del trombón, ahora se distribuye por una esfera, en lugar de un círculo, por una esfera. ¿Cuánto vale el área de una esfera? Bueno, el área de una esfera es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado. El área del círculo, era pi r cuadrado. Pues cuidado, ahora el área de la esfera es 4 pi r cuadrado. Entonces, esto, 4 pi, ¿por cuánto? Pues 2 metros al cuadrado. ¿Vale? Pues ese es el dato que vamos a sustituir en la expresión para la intensidad, pero ahora a 2 metros.
4 por 3,14 por 2 metros al cuadrado. Si hacemos el cálculo ahora nos salen que vienen a ser 0,12 vatios por metro cuadrado, que es mucho menor que los 200 que habíamos obtenido antes. Entonces, bueno, esta intensidad es mucho más soportable, evidentemente, que los 200 vatios por metro cuadrado y, por suerte, pues bueno, las trompetas sobreviven mucho mejor. Bueno, pues ese sería el cálculo, ¿de acuerdo? Muy importante, primero, recordar que intensidad es energía por unidad de tiempo por unidad de superficie, o sea, con lo cual, como energía por unidad de tiempo es potencia, pues potencia por superficie, que la potencia no la dan, que la superficie, primero tenemos que suponerla que es aquí, en un círculo por donde sale todo el sonido del trombón a la salida de la campana, hacer una suposición sobre el radio, que era 0,1 metros. Entonces, con ese radio tenemos la superficie, pi r cuadrado, y entonces sustituimos aquí, tenemos ya la intensidad aquí. Y luego a los 2 metros hemos tenido que suponer, tenemos que saber cómo llega ese sonido. Ya hemos dicho que si hubiera llegado, si ese sonido se emitiera muy direccionalmente, porque es ondas muy cortas, entonces si fuera ondas muy cortas, frecuencias muy altas, al salir por aquí casi no habría difracción y todo lo que sale por aquí prácticamente llega igual aquí. Entonces tendríamos la misma intensidad, pero no es el caso porque como hay difracción, el sonido se dobla, las ondas se doblan y hemos hecho la suposición de que se doblan tanto que se distribuyen de una manera homogénea por todo el espacio alrededor de la campana. Entonces se distribuyen sobre una superficie de radio 2 metros, calculamos el área de esa esfera, esa superficie esférica de radio 2 metros y nos vamos a la expresión a través de la intensidad igual a potencia entre superficie y ahora es mucho menor y nos sale este resultado aquí, 0,12 vatios por metro cuadrado. Bueno, pues eso sería todo.